En este video tutorial les voy a explicar cómo preparar sus soportes para que llevemos a cabo los estudios, prácticas del semestre. Estos soportes se van a caracterizar por ser soportes rígidos. Los soportes rígidos no tenemos forma de deformarlos. En clase les explicaré más sobre ellos. Les pedí madera como base para trabajar. En la pintura de la tradición se utilizaban básicamente maderas finas, cedro, caoba o roble. Estas maderas se caracterizan por ser compactas. Esto garantizaría que con el tiempo o la humedad la madera no se hinchara y con ello afectara la pintura. En la actualidad estas maderas son más caras y también su venta está un tanto restringida, por lo que comúnmente ya por cuestiones de académicas o de taller utilizamos derivados o maderas que sacan de los pinos. Ustedes seguramente encontraron dos tipos de madera. Una serían los triplay. El triplay se caracteriza por estar realizada a través de láminas de pino ensamblada, o pueden ser los conglomerados, que los conglomerados se trata de aserrín compacto. Ambas maderas nos sirven perfectamente bien. En el caso, si llegasen a utilizar triplay, hay que preparar la madera para que no tengamos afectaciones de orden técnico en nuestra obra. La primera sería elegir la cara correcta. En caso de la cara correcta, siempre nos conviene estar utilizando la superficie más o menos lisa. Puede tener algo de astillas, pero esas las lijamos. El otro lado de esas maderas siempre se va a caracterizar por tener este tipo de nudos. Igual, si son no huecos, inclusive podríamos poner la imprimatura, pero siempre tenemos el riesgo de que haya por ahí un agujero. En este caso sí, no es recomendable utilizar cuando tenemos un hoyo de esta forma, porque aquí ponemos la tela, con el tiempo el aire que quedó encerrado va a tratar de salir, lo que puede provocar que la imprimatura, la pintura, se rompan y en el peor de los casos se caigan. También, antes de empezar a trabajar esta madera, se recomienda humedecer la chapa o el lado que sí vamos a pintar. ¿Por qué? Lo que va a permitirnos o nos va a permitir ver la humedad es que esta chapa más exterior se mantenga. Si con la humedad se abre o se levanta, la madera no nos sirve. Si insistimos que no pasa nada y seguimos pintando, a la larga nuestra tela se va a ver fea y en el peor de los casos la imprimatura y la pintura se van a caer. En el caso de que vayan a utilizar los conglomerados, no tenemos tanto problema. Por lo general se caracterizan de ser piezas de un acabado homogéneo. En ambos casos sí es recomendable también darles primero una lijada. ¿Esto para qué? En el caso de triplay, para quitar las astillas y dejarla homogénea. Y en el caso del conglomerado, estos conglomerados tienen una lámina protectora que impide que el agua penetre, pero nosotros sí necesitamos que el agua, en su caso el pegamento, penetre en el aserrín para que se afiance. Entonces le vamos a dar con la lija, no demasiado, simplemente una pasada para quitar esa primera lámina por ambos lados, porque por ambos lados vamos a estar pegando la tela. Entonces
Al lijarla vamos a notar que la superficie va a cambiar, ya no va a estar lisa, sino se va a sentir porosa. Lo siguiente sería poner nuestra tela. Esta tela tiene diversas funciones cuando preparamos nuestros soportes, ya lo veremos en clase. En este caso, de preferencia, siempre hay que utilizar telas de origen natural, como en este caso el algodón. Más fino sería el lino. Siempre utilicen telas que sean 100% algodón. ¿Por qué? Porque las telas que están hechas de nylon, que tienen elástico, como las licras, estas las podemos estirar. Nosotros al momento de montarlas, sobre todo en los soportes flexibles, jalamos y ejercemos fuerza y la presencia del nylon empieza a romperse, lo que va a provocar que nuestra tela se caiga. Entonces siempre compren telas 100% algodón. Hay que estirarlas para que ustedes noten que simplemente el estiramiento es el natural de el hilo. Normalmente utilizamos el algodón crudo, pero también podemos utilizar algodón de colores e inclusive podemos utilizar algodones estampados. Eso ya depende un tanto de nuestra propuesta personal y también de los elementos que tengamos a la mano. Yo les pedí manta, que esté la 100% algodón. La única característica o diferencia que tengo aquí con la que yo tengo es que el punto es más abierto. No importa. La manta nos sirve perfectamente para trabajar soportes rígidos. Ya este tipo de lonetas donde el punto es más cerrado son útiles para trabajar los soportes flexibles. Lo primero que tendríamos que hacer es justamente cortar nuestra tela. Colocar nuestra tela en nuestra mesa o en nuestra superficie de trabajo y sobre de nuestra tela vamos a colocar nuestra madera. ¿Esto para qué? Para cortar adecuadamente y que no tengamos ni excesos ni que nos falte. Hay que dejar un pequeño marco de recomendación, 3 dedos por lado. Pueden ser inclusive 4 dedos, 5. Si lo hacemos de 2 dedos o de 1 dedo, tenemos muy poca tela para poder doblar y que se pegue bien. Entonces 3 dedos ya es como una proporción adecuada. Cuando corten, no jalen la tela, córtenla con las tijeras. Esto nos ayuda a que nuestra tela no se resgarre ni se maltrate. Una vez de que ya tenemos nuestra tela con su marco, vamos a empezar a poner el adhesivo. Como adhesivo nosotros normalmente utilizamos cola de conejo, que es un adhesivo natural sacado de pieles de animales, o actualmente utilizamos derivados de petróleo adhesivos. Los más comunes que utilizamos son el sellador para pared 5x1 de la Comex. Yo les pedí reforzado para que en verdad pegara, o también utilizamos el Mobilit. Ambos tienen base acrílica, son solubles en agua y tienen esta capacidad de adherencia. Ambos materiales, tanto el sellador como el Mobilit, tienen un cuerpo un tanto denso, no es totalmente líquido. Sobre todo el Mobilit, si lo compramos denso, pues puede notarse, ¿no? Inclusive podría parecer una crema tipo teatrical, espesito. El sellador va a ser un poquito más ligero, pero necesitamos rebajarlo con agua para que podamos aplicarlo perfectamente sobre nuestra superficie.
Si llegasen a conseguir Mobilit líquido, no es necesario agregar agua. ¿Cuál es la cantidad de agua para poder realizar como este pegamento? En el caso del sellador 5×1 de la Comex, es un volumen de agua por un volumen de sellador. Lo mezclamos perfectamente bien. En el caso de este Mobilit mucho más espeso, nos puede convenir poner 2 volúmenes de agua por un volumen de Mobilit. Igual hay que mezclarlos perfectamente bien. En este caso yo ya tengo preparado aquí Mobilit con agua. Utilicé 2 volúmenes de agua por 1 de Mobilit. ¿Cómo saber si ya está mezclado, si está bien mi proporción, si no me falta material? Esto es sencillo. Cuando nosotros mezclamos y levantamos, se hace hilo. Esto se le llama hacer hilo. Cuando gotea o se queda atorado en la brocha es que falta modificar la proporción pegamento-agua. Pero en el caso de que levantemos y hace agua, eso ya está perfecto. Lo que tenemos que hacer es justamente aplicar de forma generosa, no atascada, sino generosa. Hay que llenar nuestra superficie con este adhesivo. Si sus mamás cuidan mucho las mesas y los muebles, por favor pongan un plástico, una bolsa negra, para que no los regañen. Entonces vamos a aplicar. Tampoco en este caso quieran ahorrar material, porque si ahorran material lo único que van a lograr es que la tela no se pegue. Entonces vamos a aplicarlo. Si nosotros no hubiéramos lijado la tabla, el pegamento ya se estaría abriendo, pero como lo lijamos, entonces se mantiene. Hay que ponerlo en toda la superficie, toda, inclusive si pudiéramos aquí en las orillas. Generoso, generoso. Hay que cuidar que no nos queden basuritas, ni virutas, ni hilos. Que toda nuestra superficie quede lo más limpia posible. Ahorita ya mi madera se está pandeando. Esto es porque es de 3 milímetros, por eso yo se las pedí de 6. Para evitar esta situación de los pandeos, lo que podríamos hacer por la parte de atrás, de forma bastante sencilla y rápida, puede ser inclusive con agua, le vamos a pintar aquí una X. Esta X va a ayudar a contrarrestar la humedad de nuestra cara. Podemos dejarla reposar unos segundos antes de pegar para que ya nuestro material esté en calidad mordente. Una vez que está en calidad mordente, vamos a acomodar nuestra tela. Ahí, más o menos. Ya que pusieron su tela, lo siguiente que tenemos que hacer es empezar a ejercer presión. Del centro hacia afuera vamos a aplastar con fuerza. ¿Y esto para qué? Para que el aire salga, no nos quede ninguna burbuja de aire adentro. Entonces, del centro hacia afuera. Si quedan burbujas de aire, en las imprimaturas vinílicas o acrílicas no tendríamos mucho problema, salvo que se ve horrible, o sea, se ve una bolsa ahí colgando, como una ámpula. El verdadero problema está en las imprimaturas naturales. Si tenemos aire adentro, este aire de cualquier forma va a tratar de salir y va a generar craqueladuras o grietas que estéticamente no se ven tan padres. Técnicamente es señal de que todo se hizo mal, o que por lo menos la pegada de la tela está mal realizada, y en el peor de los casos se nos cae la pintura. Entonces siempre asegurándonos de que
saquemos todo el aire. Inclusive el contacto con nuestra mano va a ayudar a que el pegamento empiece a secar. Entonces, inclusive si se pueden o quieren ayudarse de su cuña, pueden hacerlo para asegurarse de que todo el aire salga. Con la brocha, igual, con nuestro pegamento, nuestro sellador o Mobilit, vamos a darle una pasada. Esto con la intención de que el pegamento penetre bien, se arraice sobre nuestra superficie y también con la intención de cerrar poro. Les recomendé que limpiaran sus brochas para que justamente no nos quedaran estos pelitos. Si llegasen a pasar, se llenan, no se preocupen, eso lo lijamos. El movimiento es ejerciendo presión y en círculos. Lo siguiente que tenemos que hacer es dejar secar. Que si nosotros ahorita volteáramos la tela, como todavía está fresca, lo único que va a pasar es que la tela se va a vencer. Entonces sí nos conviene dejarla reposar unos minutos. Aprovechen, si pueden, de un solo jalón, preparen las 4 tablas para que ya las tengamos listas y no estén repitiendo la misma operación semana tras semana, sino que ya tengamos todo. Cerciórense que las orillas queden perfectamente adheridas. Normalmente las orillas tienden a despegarse, entonces impriman más fuerza en estas zonas para asegurarnos que se pegue perfectamente bien. También cuiden mucho los hilos de la tela, porque luego estos hilos se les va para adentro y estos hilos, aunque sean delgaditos, van a generar una bolsa de aire. Entonces, si los ven, jálenlos para que no tengan ningún tipo de problema. Ya que lo dejamos secar un rato, aún se siente húmedo, frío, pero si lo volteamos, la tela ya no se cae. Entonces ya está adherida y podemos trabajar del otro lado. Hay zonas que se desprendieron, les dije, las orillas, pero eso no tiene problema. Las pegamos ahorita, sobre todo aquí, miren, estas partes, ahorita esto lo pegamos. Igual, si ven que la tela se levantó demasiado y ya está en proceso secado, lo que pueden hacer, si está húmeda, volver a mojar su brocha y volverle a pasar con fuerza, e inclusive meter los dedos para insistir que el pegamento se meta. Si ya está seca la tela y tenemos estas bolsas de aire, lo que podemos hacer es con un espersor mojar la superficie, humedecerla, sobre todo la zona que tenemos problemas, y con nuestra preparación darle una pasada con la brocha y la muñeca, y con los dedos o una tarjeta insistir para intentar pegar y sacar el aire. Bueno, mi madera no se pandó demasiado, es muy poco, y esto justamente gracias a este tache que pusimos. Hace como una contrafuerza. Es poquito lo que se deformó, lo que no nos va a causar gran problema. Si llegase a ver como una deformación mayor, lo que podemos hacer con el espersor, pasarle, dejar que se seque. Naturalmente va a tratar de contrarrestar los pandeos. Ahora vamos a pegar justamente estas pestañas hacia adentro. Les recuerdo, traten de dejar entre 3 a 5 dedos
para de las pestañas, para que no les cueste trabajo pegar. Más pequeñas es más problemático. Lo primero que podemos hacer es pegar nuestras esquinas, las puntas. Entonces, lo mismo con nuestra preparación de, si es sellador, un volumen de sellador con un volumen de agua. Si es Mobilit espeso, 2 de agua y 1 de Mobilit. Vamos a poner en las puntas. Inclusive aquí podemos aprovechar para meter material en las zonas que quedaron despegadas. Podemos dejar unos momentitos a que nuestra superficie se ponga mordiente, que empiece a hacer adhesiva. Un encharcadero de preparación, lo único que provocaría es a lo mejor tener exceso de agua y que no secara tan rápido. Entonces hay que ser generosos, pero no atascados. Estas puntas las vamos a doblar hacia el centro. Intentando que aquí tengamos un ángulo de 45 grados, lo más que podamos. Pegamos, ejercemos presión, del otro lado igual, intentando que nos quede en 45 grados. Ejercemos presión, del otro lado igual, 45 grados, ejercemos presión. Hay que tener atención de también la parte trasera, prepararla adecuadamente, que no sea al aventón, para que nuestra tela tenga buena presentación y no tengamos problemas al momento de ponerlo en un marco o montarlo sobre de otra superficie. Hay que ser bien hechos. Podemos dejarle unos minutos a que estas puntas se fijen bien. Ya que notamos que las puntas están mayormente adheridas, con la ayuda de la cuña o una tarjeta vamos a pasar el canto para marcar bien nuestro doblez y que nos sea más fácil doblar. Este todavía no está bien pegado, hay que darle unos momentos más. Si falta, hay que echarle más pegamento. Del otro lado igual, marcamos. Cuidado con los dedos, también sus dedos están pegajosos y con lo adhesivo que está la tela, pues se va a tratar o van a tender a pegarse. Entonces, procuren que sus propios dedos no levanten la tela. Ahí está. Lo siguiente, vamos a poner preparación adhesiva en las orillas. No es necesario ya aquí al centro, simplemente las orillas. Es para pegar las pestañas. Si notamos que nos quedaron la tela despegada del frente por las orillas, simplemente metemos la brocha para que entre ahí material. Igual. Lo siguiente es doblar.
Vamos a tomar la tela y hacia adentro. Hay que jalar para que no nos queden burbujas o tela colgada. Y ejercemos presión. Si tienen la cuña en la mano, se pueden ayudar. Es normal que estas zonas, estas pestañitas, se empiecen o se levanten, porque ahí no hay tanto pegamento. Entonces ejercemos presión, poquito, siempre hacia adentro, siempre jalando hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Igual del otro lado, jalamos, tensamos y pegamos. No se desesperen, sus telas son más grandes, un poquito más grandes. Entonces hay que abarcar más espacio. Pero la operación es lo mismo. Sea pequeño, sea grande, es lo mismo. Nos podemos girar para apoyarnos. Entonces jalamos y pegamos. Ya ha pasado un rato, dejando que se ore, que se seque. Todavía está semi fresca, pero igual ya nuestras pestañas ni nuestra tela se vence. Así ya podemos poner la imprimatura. La imprimatura, aplicarla es bastante sencillo, sobre todo si es imprimatura acrílica. Las imprimaturas naturales tienen muchísimo mayor problema, pero digamos que hasta el momento ya hicieron lo más difícil, que es hacer nuestro soporte. Lo colocan en su superficie a trabajar y hay que usar nuestra imprimatura. En este caso yo les pedí gesso. Es un gesso acrílico y es gesso industrial. No es muy difícil hacer gesso artesanal. El gesso básicamente es una capa que está entre nuestro soporte tela y nuestra pintura. Su función primordial es que va a ayudar a que el medio pictórico con los pigmentos se anclen a nuestra superficie y no se caigan. Esta imprimatura no está tan densa, de hecho tiene un cuerpo medio ligero, pero tampoco súper ligero, por lo que les recomiendo aplicarlo primeramente con la cuña. Si quisieran aplicarlo con brocha, lo que hay que hacer es rebajarlo con agua. ¿Qué tanta agua? Simplemente lo necesario para que nos permita distribuir uniformemente la imprimatura sobre la superficie. Hay imprimaturas inclusive muchísimo más gruesas, pero esta está ligera. Vamos a verter un tanto de cantidad sobre nuestra superficie. No es necesario que sea de esta forma, puede ser línea o puede ser un montoncito. Solamente cuiden que no sea demasiado material para que no tengan que regresar al bote o se les desparrame todo en su mesa de trabajo. Con la cuña o en este caso una tarjeta vamos a distribuirlo. Vamos a ejercer una semipresión para que en este momento aprovechemos para que nuestra imprimatura entre perfectamente en los poros de la tela. Igual, si no queremos poner tela, andamos queriendo trabajar rápido o no nos interesa tener como esta textura, podríamos aplicar este gesso en imprimatura directamente sobre la tabla, solamente hay que lijarla. Entonces la vamos a extender perfectamente bien. Este modo de aplicación puede llevar que nuestra imprimatura se seque más rápido. Entonces hay que trabajar con cierta velocidad para que no dejemos líneas. Estas líneas hay que borrarlas, que no se noten. La primera pasada siempre es muy recomendable hacerlo con cuña o con una tarjeta, como les digo, para que entre bien.
pero las subsecuentes podríamos hacerlo con la brocha, adelgazando un poco nuestra imprimatura. Esto para que quede perfectamente homogéneo. Si nos falta material, pues le agregamos un poquito. Ahora sí que en este más vale que falte a que nos sobre y además se nos desperdicie. Si tuviéramos una tabla más gruesa, inclusive le podemos poner aquí en las orillas para aprovechar los cantos. Esta primera pasada, nuestra tela puede estar semi seca o en su caso semi húmeda. No tenemos tanto problema, pero las subsecuentes capas sí hay que dejar que la imprimatura se seque para evitar que se nos levante. Entonces, entre capa y capa, dejen que seque. Y si es necesario, denle una lijada entre capa y capa para que tengamos una superficie homogénea y también lo más lisa posible. Okay. Listo. Okay. Cuiden bien que no queden espacios sin material. La imprimatura la van a poner a 3 tablas. Trabajen 3 tablas con la imprimatura. La cuarta, déjenla sin ella, por si podemos aprovechar la crudeza de la tela en su pintura abstracta. También puede ser que con el mismo gesso ustedes lo traten de tal forma al momento de empezar a aplicar que hagan texturas. El problema del gesso es que no tiene mucha flexibilidad y es muy seguro que si quedan como partes muy matéricas o con mucho cuerpo, se les va a romper. Para hacer texturas o relieves utilizamos otro medio que se llama plastilita. La plastilita sí tiene flexibilidad y nos permite trabajar con relieves. Entonces hay que dejar secar. Como ven, esto no es muy complicado. Al principio sí es mucha chamba y puede ser cansado. Les va a garantizar de que ustedes conocen desde sus soportes cómo está elaborado su material. Y también, como ya se los había mencionado, es mucho más económico. Una de estas tablas, esta es de 40 por 50, en una tienda de arte les puede salir entre 100 y 150, y no con madera, sino con cartón. Ahorita, a lo mucho, por tabla, si hacemos cuenta, les va a salir en unos 50 pesos, entonces sí puede ser un ahorro. La van a dejar secar y van a aplicar otra capa. ¿Cuántas capas? Si es Polytech, como se los había mencionado, inclusive vamos a tener que meter unas 4 o 5 capas. En otros gesos hay que estar tanteando. Todo esto conlleva la calidad del pigmento. El punto es que ya no veamos el color natural de la tela, que se nos esté cerrando el poro y también que ya tengamos estas superficies características blancas luminosas. Puede ser que al terminar la tela tengamos 2 acabados, una muy lisa o una cosa. En ambos casos hay que lijarla. Si trabajamos sobre una superficie muy rasposa, lo único que vamos a lograr es comernos nuestros pinceles, los vamos a desbastar. Y si está muy lisa, podemos correr el riesgo de que nuestro medio acrílico no se fije o se adhiera bien a la imprimatura. Y eso puede ser que a la larga se desprenda. Ojalá puedan hacer los soportes para que empecemos, ahorremos tiempo. También para que no estén cargando, sino vayamos llevando uno por uno. Si tienen cualquier duda, échenme un grito. Y si no es su caso, por favor, avísenme y lo vemos el martes.